Hola amigas, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast de Mujeres Accionando Sueños. Soy Jane Segundo y el día de hoy tenemos un grandioso honor de tener una mujer que siempre se ha mantenido detrás de cámaras, que fue todo un reto que estuviera aquí con nosotras, porque nunca le ha gustado salir a cámara y que ella sea la protagonista. Pero el día de hoy está con nosotros Josefina Garza y pues José, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Ay, encantada, Jane, me encanta. He tenido mucha oportunidad de estar en varios grupos de mujeres empresarias y la verdad admiro muchísimo a más el entusiasmo y todo el talento que lo ponen, porque es un gran equipo, a disposición de las mujeres. Y eso, trabajar en equipo e inspirarte es muy valioso. Muchas gracias, José. Platícale un poquito a toda la gente que nos está escuchando, ¿quién es Josefina? Bueno, Josefina es una mujer que tiene 45 años de casada, 43 años trabajando y a mí me tocó una época en la que mi mami, que ahorita tendría 105, 106 años, dijo en su momento: ¿para qué estudiar, hija, si te vas a casar? Y en aquel entonces las mujeres éramos bastante obedientes y lo ves normal, pero ya en la vida real, saber que tienes que apoyar al marido y que tienes muchos sueños y muchas aspiraciones, me hizo acercarme a grupo de mujeres empresarias, porque la mayoría de mis amigas del colegio, nadie trabajaba, nadie tenía negocio, entonces no hablaban el mismo idioma que yo necesitaba escuchar. Y pues me ha tocado estar en el grupo de Exatec, en el grupo de Caintra, en varios grupos, y es la emoción de saber que alguien te entiende y te comprende cuando tus necesidades, porque pues te toca vivir doble vida, tienes la responsabilidad de hijos, en mi caso 4, un hogar, sigues siendo hija y además tienes la responsabilidad de atender 25, 30, 40 empleados. Entonces, para mí, pertenecer a un grupo me llena de entusiasmo y de inspiración. ¿Hasta dónde estudiaste? Si tu mamá te decía no estudies, ¿eres de cuántos hermanos y cuál fue el estudio? Ok, mira, yo tengo 5 hermanos hombres, 4 mayores que yo y uno menor que yo, aunque la verdad ya intercambié el último lugar. Em, yo estudié un par de años de psicología porque empecé a trabajar a los 18 años y me aventé la prepa estudiando y trabajando. Y luego me estuve un año en psicología y después me fui a Estados Unidos, estudié otro año allá y luego ya regresé y me casé con mi novio de 8 años. Entonces, ¿A qué edad te casaste? 24, no tan pipiolita, no tan, Sí, anteriormente a los 24, si no estabas casada, ya estabas casi que quedada, haz de ¿no? cuenta. ¿Cómo fue ser la única mujer dentro de un grupo de puros hermanos? Que la verdad, yo admiro muchísimo a mis hermanos. O sea, mi papá fue empresario, comerciante, y todos mis hermanos para mí han sido un modelo a seguir. Ah, sí me tienen consentida, la verdad, pero mis papás siempre fueron súper exigentes y todos somos bien trabajadores. Me da risa porque nos juntamos en mi casa y a las 7 de la mañana, porque todos se van a trabajar. Y te estoy hablando, el mayor tiene 82, 83 años. Entonces, para mí trabajar está en mi ADN, y me da, a veces me sorprende cuando alguien te dice: "Es que quiero tener un negocio propio para no trabajar tanto", y yo, uf, claro que trabajas un montón, tienes que aprender muchísimo, porque cuando lo sabes hacer, lo puedes mandar.
Entonces, lo ideal es que tú te involucres. Me ha tocado tener a veces ingenieros que contrato para sistemas o para algo y no le ponen el mismo interés que le debes poner tú a tu empresa. Entonces, cuando eres empresaria, aprendes a exportaciones, a broncas del IMSS, a contabilidad, o sea, te involucras o te debes involucrar demasiado. ¿A qué edad empezaste con tu empresa? ¿Y cuál fue la primera que empezaste? Mira, yo tengo una escuela de Mm. natación. Hace casi 40 años damos clases de natación. Me certifiqué como maestra de aquafitness, como maestra de bebés, como maestra de niños. ¿Por qué? Precisamente para poder dirigir al equipo. Y luego, hace como unos 28 años, empecé una fábrica de trajes de baño. Pero, ¿por qué natación? ¿A ti te Ah, gustaba eso o por qué fíjate, empezaste en ese ¿por qué rubro? empecé? A mí me tocó darle a mi hijo Mm. mayor de 42 años natación mamá bebé. Y cuando yo me vine a vivir, me regresé a vivir a Monterrey, mi hermano estaba construyendo y, pues, yo me quedé en su casa y él tenía una escuela de natación. Entonces, para mí fue padrísimo poder ser mamá de tiempo completo y poder atender el negocio. Y como hace 30 años, empecé una fábrica de trajes de baño. Todo un reto, porque fue contratar personal, y no es lo mismo un negocio que dices: "Ya terminé", y acuerdas con los maestros, pago por hora, no hay clases, no hay planta, entonces termina la temporada y se acabó tu responsabilidad. Pero en una empresa tienes la responsabilidad de mantener a las familias, y tienes muchos empleados, y empiezan otro tipo de retos. En realidad no son problemas, pero te vas llenando de responsabilidades. Y, por ejemplo, en pandemia, tener 50 empleados y de la noche a la mañana nos cerraron las escuelas, o sea, yo me especializo en uniformes. No había escuelas, no había deportes, entonces fue redúcete, liquida personal, entonces son muchos retos que cuando uno está bien emocionada con que voy a abrir una empresa, tienes que saber que también estás adquiriendo muchas responsabilidades, que tienes que cumplir, que tienes que ahorrar, que tienes muchos retos. Entonces, yo siempre he admirado, te puede ir súper bien como empleado y te puede ir súper bien como empresario, pero no pienses que tener una empresa es pan comido. O sea, la Que va a verdad ser menos tiempo. también, además, Sí, porque mucha gente piensa que voy a poner un negocio porque me va a dar más libertad, más tiempo y son otros retos. ¿Cuál es la mayor cantidad de empleados que has tenido mm, en lo largo? mira, llegamos antes de pandemia a tener cerca de 50 empleados. Y ahorita vamos como por 25, 30, pero, ¿Fue difícil levantarte después de pandemia? ¿cómo no? Porque muchas de mis clientes desaparecieron, o sea, se dedicaron a otra cosa. Afortunadamente, exporto, no tanto como yo quisiera, pero eso en Estados Unidos y Canadá, las escuelas de natación no pararon. Entonces, eso me ayudó a mantener, pero sí me resultó porque me quedé con menos personal. Entonces,
pues vuelves de nuevo a la operación. O sea, dejas dirección y tienes que operar y tienes que aprender cosas nuevas, tienes que aprender tecnologías nuevas, tienes que aprender de todo, porque si no lo sabes, pues es fácil que no que te engañen, pero que no tengas la astucia para poder expresar lo que necesitas y entender a la otra persona. Digo, me pasó con uno de los cursos que más nos recomendaron de redes sociales. Te juro que después de tomarlo, Janet, yo hice los anuncios y nos fue súper bien, muchísimo mejor que cuando Pagabas. pagaba a personas especializadas, pero ya entiendes ese lenguaje y te puedes expresar mejor y dirigir mejor. Entonces, por eso, para mí, a pesar de tantos años de estar trabajando y en el negocio, reunirme en los grupos de empresarias me encanta porque me inspiran, me llenan de energía. O sea, ver a muchachas jóvenes que están y que tú ya pasaste por eso y que muchas veces les dices, no pasa nada, eso es normal. Haz de cuenta que les quitas el estrés y eso lo viví yo. Eh, entonces, por eso es mi compromiso, además del beneficio que yo obtengo, te digo, porque me llena de energía, em, saber que quienes trabajamos ayudamos al país. O sea, tenemos mucho sentido social, hacemos patria, creamos fuentes de empleo, pagamos impuestos, tenemos una satisfacción de contribuir a la sociedad con lo que te toca. ¿Y tú crees que hay algún reto especial por ser mujer jefa de empresa, a diferencia de los hombres? Definitivamente sí. Me daba mucha risa cuando mis hijos estaban chiquitos. Mamá, que en aquel entonces se usaban las famosas barajitas. Mamá, es que necesito una barajita. Y yo jugando les decía, háblale a tu papá, sácalo de la junta y dile que te lleve a la papelería. Y claro que vive uno doble rol, pero nada más tienes el tiempo de una sola persona, no duplicas tu tiempo. Entonces, sí, la verdad que es el amor el que te da esa energía, definitivamente. Uno, porque sabes que eres modelo para tus hijos. Y si tú misma les dices, no, no se puede, ¿qué estás enseñándoles? Entonces, no, no te preocupes, ahorita lo hacemos, vamos por eso, pero definitivamente las mujeres tenemos la carga pesada de, de que tienes que ser buena esposa, buena madre, buena hija, y nada más tienes un solo tiempo. Ahorita que mencionabas también aparte de la parte de negocio, ¿por qué crees que es más difícil exportar? Es, me gustaría exportar más. ¿A qué crees que se deba que no se da? Mm, mira, para mí viajar ya siempre me resultó difícil. Decirle a mi marido, ¿sabes qué? Tú te quedas con los niños, yo me voy a San Antonio, me voy a ir 6 meses. Este, por ahí no lo quise hacer. O sea, yo siento que que si yo no hubiera tenido la responsabilidad de 4 hijos, todos afortunadamente muy exitosos, premio de al saber, que en aquel entonces así se decía, en el TEC.
Entonces, siempre para mí la prioridad fue mi familia. Entonces, sí sopesas, a qué le das más importancia. Entonces, yo veo a compañeros que tienen una esposa que se encarga de eso, pero cuando tú eres mujer, tú eres la esposa. O sea, ¿a quién le delegas esa responsabilidad? Y además, ¿qué es lo que te hace más feliz? Pues tener hijos emocionalmente estables, exitosos, preparados, en fin. ¿Y cuáles son esos retos que tú crees que ahorita las mujeres tienen para llevar un negocio exitoso? Mira, están mejor preparadas. La verdad, en 50 años, y me da mucho gusto que muchas mujeres abrieron el camino para las muchachas que ahorita tienen 30, 35 años. A nosotros, 30 años antes, nos tocó más difícil. Ahorita ya siento que hay más igualdad a la hora de la casa. O sea, de que los muchachos ayudan en la casa, hacen labores que antes, o sea, como mandilón, y ahorita siento que los muchachos ya es normal, porque a sus mamás les tocó trabajar. Entonces ya mm, deja de haber tanto machismo. Lo sigue habiendo, pero ya hay más igualdad. Em, el rol sigue siendo de la mujer, así lo percibo. ¿Qué es lo que le falta cumplir a José? Am, Fíjate que para mí sería un logro profesional muy importante si algún día logro vender mi empresa, porque significa que es una empresa ordenada, que es una empresa bien establecida, que es una empresa con una cartera sana de clientes, bien acreditada. Entonces, profesionalmente, eso para mí sería importante. Que si me muero de ganas de venderla, no. Esa era mi siguiente pregunta, si te ves en tu casa ya vendiendo una empresa y decir, bueno, ¿y ahora? No, y ahora a ver Ah, qué otra cosa, emprendería. La verdad, em, hacer patria y crear fuentes de empleo, a mí me da mucha energía, porque es una manera de decir con acción. Ay, es que hay que hacer esto, y estás sin hacer nada, como que no es uno congruente lo que dices a lo que haces. Entonces, por ejemplo, para mí saber que gracias a una idea o a un esfuerzo o a un equipo que formé, pues bastantes familias vivimos de la empresa. una pregunta, ¿tuviste en algún momento algún reto, sobre todo en tu matrimonio, el de empezar tú como empresaria, empezar a crecer, el tener 50 empleados, el dedicarte a la empresa, fue un reto con tu matrimonio? Fíjate Mm. que no, porque trabajamos, bueno, de entrada, cada quien tiene su empresa. Entonces, cuando a mí me tocó saber administrar y saber que no es tan fácil ganar dinero, aprendes a respetar el esfuerzo que hace tu compañero para llevar un plato a la mesa. Entonces, en ese sentido, a veces a la mujer es a la que le va mejor, a veces al hombre es al que le va mejor, pero lo hablas y pues nos llevamos bien, tranquilos. Tenemos 45 años de casados. Yo he aprendido a, a estar mucho más en paz y mucho más contenta. Ya no me exijo tanto. Antes yo sentía que me exigía mucho.
pero ya ahorita estoy más tranquila. Todo pasa, nada dura para siempre, y aprendes a disfrutar lo que la vida te da, porque te vas dando cuenta que amigas tuyas enviudaron, amigos tuyos están en el hospital o tuvieron, y dices: "¿Sabes qué? Déjame disfrutar", porque nunca sabes en qué momento la vida te cambia. Entonces, aprendes a vivir más en paz. Sí es muy importante tener un buen equipo de trabajo, porque los problemas te los endosan. O sea, tranquilamente te roban y es tu bronca porque te robaron. Te, eh, Se ponen a hacer una empresa igualita a la tuya, robándote, bla, 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 y tienes que aprender a lidiar con eso. Entonces, es, es retador. Te iba a preguntar acerca de que ahorita decías, a mí me gustaría vender la empresa. Entonces, tú no ves heredándole la empresa a tus hijos, dejándosela. Fíjate que no creo que eso vaya a suceder. Una es artista, la otra vive en Estocolmo, el otro vive en Portugal, trabaja para empresas alemanas y el otro es director en una empresa grande. Entonces, no veo a ninguno de ellos que diga, sí, mamacita, yo voy a tu rescate. Entonces, siempre he tenido, para mí, tener una empresa es una aventura. eh, y tienes que tener tu plan de salida. O sea, si un día yo decido cerrar, tengo que tener dinero ahorrado para pagar el pasivo laboral. O sea, no es tan fácil meterte y luego salirte, que eso es algo eh, que muchas personas no dimensionan. O sea, se te hace muy fácil, pero tienes que estar con tu plan de salida y saber hasta dónde puedes, porque sí me ha tocado ver empresas que se meten a tamaños que no deben y pues, colapsan, porque tanto vender poco tiene sus riesgos como vender mucho. Luego tienes problemas de flujo y luego por eso te tienes que preparar. Y te tienes que preparar en muchas facetas, o sea, porque si tu empresa empezó siendo diseño, pues sí, cuando eras tú y mandabas maquilar todo, pues eras tú, pero eso no es una empresa, eso es autoemplearte tú. Empresa es cuando dices, ay, ya son 8, 10, 15, 20 empleados. Entonces tienes que ser muy ordenada para que los empleados puedan tomar decisiones por ti. Tienes que ser muy ordenada para que el catálogo, sistema, o sea, muchas cosas. Es, es divertido, es reto. Compárteme 3 hábitos que tú crees que te ayudaron a mantener tanto tu casa y la estabilidad en el trabajo. O sea, Mira, yo creo que soy disciplinada y trabajadora. O sea, para mí levantarme temprano eh, lo veo como un hábito. O sea, si me acuesto a la 1, 2 de la mañana, me levanto 6:30. Antes yo hacía el ejercicio a las 6 de la mañana y a las 8 ya estaba peinada, pintada y abriendo la empresa, porque muchos años yo la abrí. Entonces, no cuestionarte tanto, que yo a veces siento que uno se desgasta en ¿y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Hazlo. Lo, Si por hacer algo que tú quieres tienes que pagar un precio, págalo.
porque es tu decisión, tú elegiste y tú quieres seguir. Entonces, ¿para qué estar? Ay, y porque yo, o sea, tú sola te haces la vida más pesada. Y 3, esto me encanta, me lo dijo una amiga, es ríete de la vida, porque la vida se va a reír de ti. Entonces, siempre procuro encontrarle el lado bueno a las cosas y, y enfrentar, o sea, enfrentar lo que tenga que enfrentar en, en- sabiendo que estoy dando mi mejor esfuerzo, o sea, que no es porque yo no me comprometí. Entonces, pero se puede, todo se puede. Por ahí nos compartías hace poquito tiempo que estás ahorita como miembro del consejo de las empresas de tus hermanos. Ah, ¿Te ha sí. sido un reto eso? Fíjate que sí, porque, bueno, esto es algo, cuando hace 25, 30 años, que nos reuníamos, ay, a mí me ganaba el sentimiento. Entonces, uno de mis hermanos me cantaba, si yo pudiera derramar mi llanto, ay, me caía bien. Era un cubetazo de agua de que yo tenía que aprender a dominar mis emociones. O sea, a saberlas manejar, es lo correcto, a saberlas gestionar. Y todos mis hermanos son mayores que yo y yo los admiro mucho. Entonces, yo me tuve que preparar mucho para poder aprender a hablar su lenguaje y poderles decir, porque afortunadamente nos llevamos muy bien, los quiero mucho, em, pero, ¿sabes qué? Pienso que eso no es lo correcto. Mira, ya te fijaste en eso, ya viste los estados de resultados, o sea, tuve que aprender a Su hablar lenguaje. su lenguaje para que, para tener la seguridad de que entiendo lo que me están diciendo y para asegurarme que ellos me entienden lo que yo trato de decir. Entonces, pues sí me ha llevado un ratito prepararme y yo creo que nunca vas a decir, ay, ya, hasta aquí llegué, ya sé todo. No, o sea, la verdad, te puedes sentir en posgrado en una etapa, pero volteas y dices, ups, en esta estoy de kinder. O sea, así es la vida. ¿Y qué te ayudó a gestionar mejor tus emociones? ¿Qué podrías recomendarle a las mujeres que hagan? Fíjate que tuve la gran fortuna de tomar Mm, un curso de coaching. Entonces, para mí, aprender a escuchar, o sea, con toda la, con, sin estar pensando mientras la otra persona me está hablando. Porque es típico, ya ni escuchas, tú ya estás acá resolviendo según tú. Entonces, aprender a escuchar y aprender a comunicarte mejor, siento que eso es lo que más me ha servido. 1000 videos de Joe Dispenza y, en fin, Humberto Maturana, o sea, personas que saben del tema. Y ahorita es la gran ventaja de que te metes a YouTube, te pones. El haber estado desde hace más de 30 años en grupo de empresarias y que personas que tú admiras mucho, te dicen, no, hombre, eso es normal, ay, a todas nos pasa, ay, no hagas drama, eso se supera. Y eso es lo padre de estar en grupos de empresarias, que además de que te ayudan, ay, háblale a fulana, o comunícate, o yo te paso este contacto, dile que te mande. A mí también me sucede. O sea, es normal, todo pasa.
no te preocupes, resuélvelo así, o a mí me sirvió, o ve aquí. Entonces te das cuenta que personas que tú creías supermodelo son igual que tú. Entonces dices, ay, y además que alguien te escuche, te das cuenta, ya cuando tú lo articulas y se lo platicas, que ni era tanto drama. Este, lo ves, ya que se lo platicaste, dices, ay, qué oso, o sea, estoy haciendo un súper drama de algo bien sencillo, pero bueno, es parte de. Y ya para terminar, ¿qué le recomiendas a las mujeres que estudien, que se preparen en 3 temas, 4 temas principales para manejar un negocio? Okey. Para mí, inteligencia financiera, contabilidad financiera, o sea, tienen que estar. Los números son fríos, los números te hablan, pero hay que saberlos escuchar. Entonces, mi súper recomendación es que dominen ese tema. Otro, que aprendan a manejar equipos. Es bien importante que sus colaboradores, ahora es el término, am, tengan confianza con ustedes para preguntar, para comunicarse, escúchenlos. No son sus amigos, así es que tienen que tener cuidado en cómo los tratan, porque, porque mm, ustedes son autoridad. Entonces, una palabra de una autoridad pu- puede resultar, muy impactante. Entonces, llévensela tranquila, tengan siempre cuidado con las inversiones. Es muy fácil engolosinarte, o sea, porque además es tu sueño. Entonces, tiene uno que tener los pies en la tierra y cuidado con aborazarte a cubrir varios proyectos al mismo tiempo. Tienen que ser medidos, y échenle muchas ganas, tienen mucho que estudiar, reúnanse con su tribu. O sea, si ustedes están en un proyecto empresarial, busquen a quien tenga negocio, porque ellas son su tribu y se inspiran, se la pasan bien, comparten, en fin, para mí, haber estado en grupos de mujeres empresarias fue muy importante. O sea, por eso todavía sigo en ellos. Pues muchas gracias, José, muchas gracias por acompañarnos, por tus consejos. Estoy segura que a muchísimas mujeres que nos están escuchando les van a servir y les van a ser de gran utilidad. Por ahí vamos a dejar las redes sociales de José también y en comentarios nos pueden dejar sus preguntas que tengan. Gracias nuevamente y pues nos vemos en el próximo episodio de podcast de Mujeres Accionando Sueños. Gracias, Janet.